Listo, chicos, buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van? Bueno, bueno, chicos, lo que les había contado. La idea de hoy es que empezamos a trabajar lo de edición de video, lo del Premiere, y pues literalmente pues no les van a quedar ejercicios como tal, sino me interesa es que tengan como las cosas muy claras de toda la parte de edición. Yo creo que hoy vamos a empezar es como con la parte de teoría que hay respecto a todo lo que es la edición de video. Y en la sesión de mañana ya empezamos a trabajar con el Premiere, a empezar a ver la interfaz y toda esa carreta. ¿Listo? Entonces ya les comparto la pantalla. Listo, chicos. Entonces, bueno. Esperen un segundo. Listo. Entonces, digamos que todo esto que vamos a ver al principio es toda la parte fundamental de edición de video. ¿Listo? Todo lo que hay, lo que se va a trabajar, todo lo que vamos a ver y eh, pues solamente va a ser como esa parte de teoría, toda la parte inicial y después de eso pues vamos a empezar a trabajar ya sobre el programa. Entonces, así es como lo vamos a manejar. Bueno, primero pues bueno, ¿qué es edición de video? Sencillamente es una unión o es incorporar todos los archivos que yo tengo, la fotografía, video, gráficos, efectos, todo esto, incorporarlo dentro de un archivo. Eso es como la parte, lo que corresponde a la edición de video. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo y estamos incorporando productos multimedia, ¿sí? Entonces, multimedia implica todo esto que tenemos, gráficos, fotografía, animaciones, toda esa carreta se va a incorporar en un solo archivo. Eso es editar video, incorporar todo en una sola parte. Entonces, eh, pues para eso utilizamos software específico de edición de video. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Heidi, tienes el micrófono abierto. Listo. Entonces, para incorporar todos estos archivos, para incorporar todo dentro de un solo archivo, pues se utiliza software específico para editar video, ¿sí? Nosotros tenemos o existen muchos programas para edición de video. Por ejemplo, este Final Cut Pro es como Final Cut Pro, es el programa básico que maneja el sistema operativo Mac. Entonces, casi todos los programas de edición, el programa de edición de video que es como un nativo, que funciona solo sobre Mac, es este Final Cut Pro. Es muy bueno, pero pues solo funciona sobre Mac, ¿sí? Hay Movie que son el básico, igual que el Windows Movie Maker. Son programas que son supremamente sencillos, que solamente están diseñados para hacer ediciones sencillas. No tienen tanta complicación, no requieren tanto manejo, pero también están muy limitados en cuanto a la potencia del archivo, a los códecs que maneja, a toda esa parte, a la calidad a veces, es muy limitado. Estos están hechos como para hacer ediciones muy básicas, muy sencillas,
pegar un video, pegar una foto y ya, ¿sí? Son muy, muy, muy sencillos. Y hay otros que son más tesos, que pues está el Premiere Pro, el Vegas Pro. Antes este Vegas Pro se conocía como el Sony Vegas. Después de un tiempo se convirtió en el Vegas Pro. Lightwork, Shotcut, el DaVinci. El DaVinci lo utilizan un montón para hacer temas de corrección de color, por ejemplo. Entonces, hay mucho software para editar video. Nosotros, o más bien, ¿qué tienen en común todos estos software? El funcionamiento es básicamente el mismo. Una línea de tiempo donde yo configuro y empiezo a pegar las partes, las imágenes, lo que yo tenga, lo voy colocando dentro de esos archivos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar Adobe Premiere Pro, ¿sí? Ese es el programa que vamos a utilizar para hacer la edición de video. Muy bueno en cuanto a resultados, en cuanto a códex, en cuanto a calidad. Es bien, bien sencillo, no es tan complicado. Hay otros programas que son más complicados de trabajar. Por ejemplo, hace unos años existían este es el Vegas Pro, el que antes era Sony Vegas, y existía una cosa que se llamaba Liquid Avid, que en este momento cambió y ahora se llaman Dazzles, que que tenía este aparatico, esto. La ventaja de todos estos cositos es que eran dispositivos que me permitían, si ven acá, que yo podía simplemente coger cualquier cámara que yo tuviera, lo conectaba con con este dispositivo, y pues este dispositivo hacía la conexión de una con el computador, ¿sí? Entonces, ese Liquid Avid en su momento fue una vaina brutal, pues, porque cualquier persona podía coger esto, comprar un cosito de esto sencillo, conectar lo que grabara con cualquier cámara y simplemente se pasaba al computador. Eso venía con una interfaz de grabación. Eh, pero pues bueno, ya después con el avance, la tecnología y todo cambió, pues ya las cámaras ahora tienen formas de grabar, todo es digital. Ya las cámaras de video graban sobre memorias SD, sobre discos duros, y no es tan complicado hacer esa transferencia. Antes era muy complicado porque todas las cámaras, todo lo que se grababa era sobre cinta, sobre cassette. Entonces yo tenía que tener un aparato, una interfaz aparte para poder pasar todos los videos, todo lo que grabara, y poderlo colocar dentro del programa de edición. Entonces, en ese momento Liquid Avid era muy bueno y pues tenía esa interfaz. Eh, pero pues bueno, ya eso ya no se maneja. Cuando volvamos al SENA, ustedes se van a dar cuenta que allá vamos a trabajar con cámaras y con equipos que ya son solo memorias micro SD, memorias flash. Son memorias pequeñitas que ya, de hecho, todos los computadores tienen ranuras para que yo conecte la SD sin ni siquiera necesidad de un adaptador o un cable. Entonces, eso es como funciona en este momento. Eh, de ahí, pues bueno, ya después de eso, de tener en claro pues los diferentes programas, existen muchos, y si ustedes investigan, hay todavía muchos más. Eh, pero pues a lo que va a que haya tantos programas, o lo que quiero que les quede claro, es que no importa todos esos programas, porque al final la forma es la misma. Línea de tiempo, cargo mis trabajos y ya. Eso es, cargo mis videos, imágenes, audio, todo lo que yo no vaya a necesitar, y simplemente lo voy arrastrando a la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, profe, entonces, ¿en qué se diferencian? En calidades, en compatibilidad, por ejemplo, lo que les decía, que este Final Cut Pro solamente funciona sobre Mac, por ejemplo. Mm. El Vegas, hay unos que son más caros, otros que son más baratos. Casi que si ustedes revisan, mucha gente les dice que profesionalmente se utiliza más el Vegas Pro que el Premiere Pro, por ejemplo, Premier. ¿sí? Hay gente que critica mucho el Premiere porque es muy pesado. Y sí, es verdad, el Premiere es pesado. ¿Por qué? Porque la interfaz es más bonita. Si uno compara el Vegas con el Premiere, la interfaz del Premiere, del Vegas, de hecho tiende a verse feo, por así decirlo, porque el programa está más diseñado a su funcionamiento, y no tanto a que se vea bonito, o que el que está haciendo la edición vea bonito toda la interfaz, ¿sí? Es como ese tema.
La interfaz es simplemente lo que yo estoy viendo del programa. Entonces, muchas personas pues simplemente miran el Premiere Pro y le dicen, es que ¿por qué es tan pesado? Pues porque se ve más bonito, muchas cosas, la interfaz es mucho más bonita, ese tipo de cosas cambian de uno a otro. Miren que el Vegas Pro vale más o menos $250, está, $400. O sea que la licencia a mí me vale, no sé, póngale 1,5 millones que esté, 4 por 4, 16, 1,5 millones que esté costando la licencia de este programa, ¿sí? Entonces, si yo lo veo en costos, puede llegar a ser mucho más barato. El Premiere puede llegar a ser un poco más costoso, ¿sí? Entonces son como cosas que la gente se acostumbra. Entonces muchas veces uno encuentra gente que no, que ama el Vegas o que ama el Final Cut Pro y no para nada el Premiere. Pero la verdad, casi que con todos los programas se puede hacer la misma cosa, ¿sí? No hay una diferencia tan grande que yo diga, "Uf, para esto es mejor este o para esto es mejor este". No. ¿Qué problema hay o qué cambia un montón? Que pues no sé si bien o mal, pero pues Adobe es el que más está en el mercado con sus productos. Entonces, por ejemplo, el Vegas es muy bueno para editar video, pero pues la parte de audio, si yo quiero, el Audition es más teso y es más específico para editar audio, ¿sí? Entonces, casi que el flujo de trabajo que yo obtengo, espera, les voy a mostrar una imagen de un video que tiene un amigo. Este video luego se los voy a enviar, que es un video de 1 hora y media, más o menos, que lo grabó otro profe, otro instructor, y pues es todo el flujo de trabajo que uno tiene cuando está trabajando con Premiere. Yo ahorita en el material de apoyo de que ustedes vean, pues les voy a copiar todo esto. Es un video tutorial de 1 hora, muy rápido, de cómo es el flujo de trabajo esto. Esto es lo que quiero mostrarles. Entonces, generalmente, este es como el flujo de trabajo que uno tiene. Uno graba, ¿sí? Aquí lo estamos viendo solo con productos Adobe. Uno graba, ¿sí? Luego utiliza Prelude para organizar los archivos, que pues esto simplemente, si uno es organizado y tiene todo grabado en carpeticas y todo separado, pues no va a tener ningún tipo de rollo con esto, pero pues Adobe tiene un programa específico para organización. Después viene todo lo que yo haga de animación, de pedazos cortos. Hago edición en Photoshop, hago vectores, utilizo Bridge para gestionar archivos, hago cosas cortas en After Effects. Ahí viene una cosa que quiero que les quede muy clara en diferencia. Yo podría editar video en After Effects, pero Premiere es el programa para edición lineal. Cuando ustedes editan video, hay dos tipos de edición, lineal y pues la no lineal. La edición lineal es donde yo tengo mi línea de tiempo y simplemente voy colocando los pedacitos de video y ya, una línea de tiempo y armo el video. Mientras que After Effects está más dado a efectos, está más dado para hacer composición, está más dado para hacer motion graphics, está más dado para hacer otras cosas que son más corticas. Entonces, yo necesito dentro de mi video que le salgan rayos de la cabeza del personaje. Entonces, es más fácil que yo coja eso y lo haga en After Effects, cojo los rayos, los hago allá y luego simplemente vengo y los monto en el Premiere para hacer la edición final, ¿sí? Igual pasa con Audition. El Audition hago todas las correcciones de audio que necesite y sencillamente llego al Premiere ya cuando ya esté el audio esté listo. Y pues lo mismo pasa con el Animate. Hago cosas pequeñitas, no tan largas, animaciones corticas, no sé, que quiero que dentro del video haya algún personaje moviéndose, lo que sea. Lo hago acá y después sí llego y lo llevo al Premiere, ¿sí? Entonces, este es como el flujo de trabajo que se debería tener. ¿No? ¿Por qué decidimos ver primero el Premiere? Porque les va a facilitar muchas cosas. Ya cuando ustedes vean esto, After, pues ya saben que vienen acá y lo pasan y lo pueden volver acá en video. Cuando veamos el Photoshop, que es lo primero que vamos a ver cuando volvamos a escena, van a ver cómo solucionan cosas acá y vienen y lo pasan a Premiere, igual con el Audition y con todos los programas. Entonces, ese es como el flujo o el orden que uno debería tener, ¿sí? Pero entonces me interesa que les quede eso como clarísimo.
Edición lineal es la que se hace con Premiere Pro. Edición lineal. Bueno, claro, preguntas, dudas. Si tienen preguntas, de una abre el micrófono, no sé, o me escriben de una en el chat y vamos solucionando de una vez cosas. Bueno. Kevin y Gerson están que se salen y entran, salen y entran. Listo. Los formatos, ¿qué son? Cuando yo empiezo a trabajar y empiezo a hacer video, pues hay una serie de formatos que yo debo conocer que son simplemente cómo se va a exportar el archivo o son formatos de video. Así como cuando vimos con Illustrator, ¿se acuerdan que habían formatos de imagen, que estaba todo el PNG, el GIF, el JPG? Todos esos formatos en video también hay una cantidad significativa de formatos, ¿sí? Entonces también es importante que ustedes tengan eso supremamente claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay formatos de formatos y hay, a veces ustedes pueden encontrar clientes que les van a pedir específicamente un formato. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las condiciones, le dicen, yo necesito que usted me grabe que el formato en el que se exporta sea Matroska, ¿sí? MKV. Entonces, eso es un formato específico de video, ¿sí? Entonces, hay formatos y hay códecs, ¿sí? Son cosas muy diferentes para que también lo tengan muy claro. Entonces el formato simplemente es el contenedor, ¿sí? Es cómo se va a grabar el archivo, cómo va a ser la edición, la extensión que va a tener el video. ¿Qué pasa también o por qué hay tantos formatos? Porque dependiendo de un formato u otro, yo tengo pérdida de calidad de video, ¿sí? Hay formatos donde hay más compresión de video y pues la calidad baja un montón. Entonces ahí empiezo a tener problemas. ¿Sí? Yo puedo hacer un video, yo pude haberme grabado con la cámara super wow, pero no me di cuenta y al final exporté como formato FLV, que es un formato para internet súper de baja calidad. Entonces no me vale haber tenido un archivo original en muy buena calidad si al final vengo y lo exporto y va a bajar la calidad. Pero también juega un factor muy importante, el peso del archivo. Entonces pasa la misma carreta. Es inoficioso que ustedes digan que van a hacer un video para subir a YouTube y que al final para un video de 30 segundos les pese 2 gigas. Eso puede pasar con formatos como AVI que no tienen compresión de video, ¿sí? Entonces ahí tenemos problema. Ahí empiezan los problemas porque yo necesito saber qué formato trabajar en cada momento. Yo dentro de esto que vamos a ver y cuando ya estemos viendo toda la interfaz y todo lo de Premiere, pues les voy a mostrar cuáles son como los formatos típicos que uno trabaja, que ya sabe, yo ya sé que funcionan con los códecs específicos para que el archivo no sea tan pesado. Pero entonces, primera tarea que necesito que averigüen o que tengan. Quiero que se investiguen cuáles son los formatos de video que existen, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes formatos de video que hay? Eh, Eso solamente es investigar, leer cuáles son los formatos. Creo que cuando hicimos el de imagen, yo les dejé una tarea similar. ¿Qué formatos de video existen? ¿Qué formatos de imagen? ¿Quién se lo inventó y para qué sirve? Aquí quiero exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los formatos de video que existen? ¿Quién se los inventó? ¿De dónde salieron? ¿Y para qué sirven o para qué se utilizan cada uno? Porque hay unos que tienen funciones muy específicas, ¿sí? Entonces, claro ese tema. Formato simplemente es el contenedor, es la extensión del archivo, es cómo se va a leer. ¿Qué pasa después? Que viene el tema de los códecs, ¿sí? Entonces, el códec simplemente es un algoritmo matemático para comprimir ese video, para que ese video gigante no pese tanto. Eso es lo que hace un códec. Entonces, uno siempre tiene que estar jugando con las dos cosas, formato y códec. ¿En qué formato quedó y con qué compresión quedó? ¿Con qué códec de compresión? Esas son como las dos cosas con las que uno siempre va a estar jugando, ¿sí? De nuevo, hay clientes que les van a decir, yo necesito tal con tal, necesito que sea en punto .mop, pero que quede con formato H.264, casual. O que quede con formato AVI, pero con compresión XBit, casual. Entonces, también existe una cantidad
bien chévere de códecs que sirven para hacer las compresiones de los archivos. ¿Listo? De nuevo, no se estresen por eso, porque la idea es que cuando empecemos a ver sobre el software, vamos a hablar un poquito más de los códecs y de los formatos para saber, para explicarles como cuáles son los más idóneos o los que uno llega a trabajar. ¿Qué problema tengo cuando escojo formato y códec? Que tengo que tener muy claro la finalidad del video que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no todos los formatos tienen toda la compatibilidad con todos los dispositivos, ¿sí? Ustedes casual pueden grabar en MP4, pero resulta que encontraron hay un celular, o eso ustedes lo van a enviar, lo van a trabajar en dispositivos móviles, y resulta que el celular no lee el códec H.64, y entonces ya empiezan a tener problemas. O el Chrome, o el Firefox. Entonces, el códec afecta un montón porque debe tener compatibilidad con el archivo donde se va a mostrar. Entonces ahí viene una parte importante. Yo tengo que tener claro dónde o para dónde va a ir el video que estoy haciendo. Si se va a montar en una pantalla, si se va a montar en una película, si lo van a enviar para otro lado para trabajar en redes sociales, si lo voy a montar en Instagram, si lo voy a montar no sé, en una publicidad, en una valla. Todo ese tipo de cosas me afecta el codec y el formato en el que lo estoy trabajando. Pero pues al final simplemente hay que tener en cuenta es eso. Hay que investigar no investigar, hay que tener claro la finalidad del video que estoy haciendo. Para dónde va a ir el video. Entonces, espero que les quede esos dos conceptos claros. Formato, Gracias. contenedor Desde y el luego, codec de que no lo compresión. gaste. Señor, ¿Sí? ¿alguien iba a preguntar algo? Chicos. Bueno, entonces sigo. Entonces, espero que esos dos conceptos queden claros. Codec, contenedor, el formato que es el contenedor y el codec, que simplemente es un algoritmo de compresión para que el video no pese tanto, para que un video no pese tanto. Cuando un video no tiene compresión y se graba entero, generalmente es este formato AVI, eh, eso salen unas cosas absurdas. Un video de 30 segundos de 4 gigas. Entonces, eso es absurdísimo. O sea, ese es el tipo de cosas con las que uno, digamos que comercialmente no funciona. ¿Sí? A mi cliente no le sirve de nada que yo le entregue un video de 5 de 6 gigas que a veces ni siquiera se puede enviar por internet. ¿Sí? Entonces, hay que utilizar los códecs para comprimir los archivos y pues ya dependiendo del formato y del códec, se juega con una pérdida de calidad, ¿sí? Que ahí es donde uno tiene que empezar a jugar con eso, ¿sí? La compresión implica que haya pérdida de datos, ¿sí? Entonces, cuando hay pérdida de datos, simplemente baja la calidad del video. Eso es lo que pasa cuando tengo que hacer compresión y tengo que codificar las cosas. Creo que eso mismo les expliqué cuando vimos lo de fotografía, lo de imagen, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que el formato JPG es el que más pérdida tiene? El formato PNG tiene tanto, más o menos. Aquí pasa exactamente lo mismo en video. Y por eso hay que tener muy claro los formatos de video que existen y pues para qué sirve cada formato. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Bueno, entonces sigamos. Características de los formatos de video. Esto es en general de los formatos y de casi todas las cosas de video que yo haga. Yo tengo que tener en cuenta el tamaño del video, ¿sí? Entonces, el tamaño es ancho y alto. Son las dos cosas que yo tengo en cuenta cuando estoy trabajando con el video. Después de eso, pues ya tengo que tener en cuenta el frame rate, ¿sí? ¿Qué es el frame rate? Imágenes por segundo. Entonces, ahí empiezan los cuadros por segundo, los FPS, frames per second, cuadros por segundo, ¿sí? Y después, ya que eso es algo más nuevo, apareció esto que es el aspecto del píxel, Pixel Aspect Radio, ¿sí? ¿Por qué pasó eso?
pues antes los televisores eran cuadrados, ¿cierto? Entonces, ancho y alto y ya. ¿Y cuántos cuadros por segundo tiene que tener el video? Ahora yo tengo que jugar con este aspecto del píxel. Y esta característica es súper importante. ¿Por qué? Porque es lo que permite que en este momento tengamos pantallas widescreen, que sean pantallas más anchas. Entonces los píxeles que antes eran cuadraditos, ahora tuvieron que cambiar la forma y tuvieron que hacerse píxeles un poquito más rectangulares. Incluso ya la tecnología ha cambiado tanto que ahora hay píxeles anamórficos, entonces los píxeles cambian de forma, ¿sí? Entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta. Entonces son tres cosas que hoy en día se tienen en cuenta cuando estoy editando video. El ancho y el alto, que es simplemente el tamaño del video, la cantidad de imágenes por segundo, que es el frame rate, y el aspecto del píxel, que es el pixel aspect ratio. ¿Claro? Entonces, esas tres cosas yo las tengo que tener en cuenta cuando estoy trabajando video. ¿Por qué son tan importantes? Pues ahora pasa que cuando yo vaya a iniciar en el Premiere, el mismo programa me va a preguntar qué formato voy a trabajar, cuál va a ser el formato de salida, de qué tamaño lo quiero, cuántos cuadros por segundo requiero y qué aspecto del píxel necesito, ¿sí? Entonces pues el mismo programa me pone desde el inicio a que yo escoja eso. Entonces, por eso es que es importante que lo tengamos como muy claro. ¿Listo? Si no quedó claro, me dicen de una. Tamaño, cuadros por segundo y el aspecto del píxel, que es como el tamaño la forma que va a tener el píxel cuando estoy trabajando. O sea que el último me da la calidad de la imagen. No tanto la calidad, sino es el que permite que el video se vea en widescreen más estirado o que se vea, Mm, más bien que ya me cambie. acuerdo. Que si yo tengo un video más cuadrado y lo estiro, pues la imagen no va a pasar así que si simplemente Eso se estire. estira, sino que el píxel va a cambiar la forma y la imagen no se va a deformar. Eso Ok. tiene que ver con el aspecto del píxel. ¿Claro? Ah, ok. Gracias. Listo. Eh, entonces, cuando yo empiezo a trabajar y empiezo a hablar del tamaño del video, ¿sí? Pues es sencillo, es simplemente un cuadro, un porcentaje donde tengo X y Y, ¿cierto? Plano cartesiano de colegio, X y Y. Tamaño en X y tamaño en Y, ¿cierto? Eso es todo lo que tengo que tener claro de ahí. Entonces, cuando yo tengo eso, pues ya todo es más sencillo. Ya yo empiezo a jugar con eso, con los tamaños del píxel. Ven que ahora se me quedó esta rayita. Ya. Listo, chicos. Entonces, volvamos acá. Su tamaño del píxel. Entonces, los tamaños de los videos varían un montón y también hay normas que ya están específicas cuando yo estoy trabajando. Entonces, digamos que estas son como resoluciones que actualmente se manejan. Siempre que ustedes vean SD, es Standard Definition, ¿sí? Eh, la definición de estándar es que simplemente es el tamaño normal que tienen los videos sin tener el HD, antes de que hubiera todo el widescreen, pues utilizaban tamaños mucho más cuadrados. Entonces, ahí viene una diferencia gigante. Hay dos formatos que eran como los típicos que se manejaban en ese momento, que es el PAL y el NTSC, ¿sí? El sistema PAL pues tiene 720 por 576 y el sistema NTSC tiene 720 por 480. Aparentemente, uno dice, es una bobada, son solamente una diferencia de 100 píxeles, ¿sí? Resulta que no es tan bobada. Resulta que cuando yo tengo eso, los televisores que antes que existían, yo tenía que tener esa diferenciación, ¿sí? Entonces, miren acá esto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo tenía el sistema NTSC, los cuadros se veían más pequeñitos y con el PAL se veía más grande. Y resulta
que los televisores vienen configurados o venían configurados para esa resolución. Resulta que el sistema PAL se utilizaba mucho, es el sistema que se utiliza en Europa, mientras que aquí en América Latina nosotros utilizamos NTSC. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a hacer un video lo hago en NTSC y al final lo van a pasar en Europa en el sistema PAL, pues el píxel va a quedar cortadito, ¿sí? Y vamos a tener problemas con eso. Entonces, es importante tener esas dos definiciones. Chicos, ya se va a acabar los 40 minutos, entonces voy a crear de nuevo otra. Sigamos. Bueno, entonces sigamos por acá. Entonces, los tamaños son supremamente importantes porque yo puedo, si yo tengo un tamaño específico y pues si escojo cualquiera de estos dos, ahorita ya, pues cuando veamos el software, van a ver que estos dos están muy marcados dentro del programa. ¿Sí? El programa especifica siempre si yo voy a trabajar en NTSC o si voy a trabajar en PAL. Entonces, por eso es que es tan importante que tengamos como esas dos cosas bien claras, esas dos diferencias de esos dos. Profe, una pregunta, o sea, no hay problema con que uno vaya a pasar de PAL a NTS, ¿cierto? No, al contrario, de NTS a PAL, o ¿cuál en los dos tiene conflicto? Los dos, porque los dos estoy afectando el tamaño del píxel. Digamos que si yo lo grabo en uno más ancho y luego lo voy a pasar a uno más alto, ¿qué es lo que puede pasar actualmente? Que simplemente los tamaños de las pantallas son diferentes, entonces no sé si a ustedes les ha pasado que a veces ven una película y les cortan un pedacito del video de la película, ¿sí? Sí. Pues las esquinas sale cortado el video. Eso es lo que pasa. Pues digamos que no es óptimo porque yo estoy perdiendo información. El video, la película o lo que me estén pasando, pues estoy perdiendo detalles porque están cortándome el video. Eso es lo que puede llegar a pasar. Pero digamos, es que acá el NTSC tiene 480 y el otro 576. Sí. Si yo paso NTSC a PAL, igual ¿se va a afectar el video, la imagen? Claro, porque los tiene que completar. Entonces, ¿cómo crees que los completa? Ok. ¿Sí? Van a quedar cuadritos negros vacíos. ¿Sí? Pasa lo contrario. Cuando es más largo, me lo cortan, pero cuando es cortico y necesito que se va a ver un espacio más grande, pues van a quedar a los bordes espacios en negro. Entonces, digamos que eso no es tan óptimo cuando yo estoy trabajando el video. Okay. ¿Sí? Entonces, es súper clave que uno tenga muy claro la finalidad, ¿sí? ¿Dónde se va a proyectar? ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta el tamaño de la imagen a la hora de subir el video. ¿Dónde se va a proyectar? Porque eso cambia. Y pues más cuando ya hace varios años empezamos con el cuento del Full HD. Entonces, resulta que ahí los tamaños cambiaron. Entonces, SD, siempre que ustedes vean Standard Definition, es esto, ¿sí? Este tamaño, 720 por 480 o 679, ¿sí? Después de eso empezó a salir el Full HD, entonces ya la resolución cambió a 1080 por 1200 algo, ¿sí? Está 720p, ¿sí? 720p, eso otro que me da. Espera, reviso acá, que aquí hay una parte que está eso, mira, es chévere. Sí, miren acá este. Entonces yo aquí tengo como un juego de resoluciones, ¿sí ven? Donde el SD, el chiquitico, miren el tamaño como está, 480p. Luego dice es 40, son tamaños intermedios. Después de eso hay 720p, 1080p, apareció el famosísimo 2K, 4K, y de ahí para adelante, pues en este momento ya vamos en un tamaño de 8K. Es como lo último que se ha generado, ¿sí? Y pues el tamaño 8K es muy grandote, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que a veces uno también cree, algo que me pasó a mí cuando estaba estudiando, que todo, si yo quiero que, como hay Full HD y hay 4K, entonces quiero que todos mis videos salgan en Full HD o quiero que salgan en 4K, en 5K, en 6, en 8K, en lo que sea.
Resulta que eso también es un desgaste de máquina y estoy perdiendo tiempo y estoy demorándome más en hacer el render del video y estoy haciendo que el computador requiera más máquina. Entonces, viene también el tema, ¿dónde se va a proyectar mi video? ¿Sí? Si yo estoy haciendo un video que sé que máximo va a llegar a redes sociales, ¿sí? Pues yo lo manejo en una resolución de puede ser Full HD o SD. Miren que cuando ustedes cargan un video a YouTube, siempre va a cargar como en estas dos básicas, ¿sí? Entonces, incluso si yo grabo algo ahorita y quiero que lo voy a proyectar en 4K, si yo no tengo un computador con una tarjeta de video un poquito más potente, a veces ni siquiera me reproduce el 4K de YouTube. No sé si ustedes han visto que YouTube ya tiene videos en 4K. Quiero que busquen y que los intenten poner, a ver si les corre sin problema. Porque primero, el ancho de banda afecta un montón, la velocidad del Internet. Y segundo, el computador donde lo estoy colocando. Si el computador no es un poquito más robusto, si es más sencillo, o si el celular que tengo no tiene un muy buen procesador, pues los videos en 4K al final de cuentas van a quedar ahí porque la gente no los va a poder ver. ¿Sí? Entonces uno no debe exagerar tanto en cuanto a los tamaños. Yo no debería irme más allá de lo que me está pidiendo el cliente o lo que necesito, ¿sí? Miren, acá hay una diferencia también en resoluciones, ¿sí? Casi que nosotros como usuarios básicos por ahora, máximo deberíamos llegar a esta parte del Full HD, ¿sí? Del 1080p. 1920 por 1080 píxeles. Incluso a veces es inoficioso. A veces es... Señor, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Sí? Entonces, a veces es innecesario. A veces tener el 720p es más que suficiente, ¿sí? Porque el 720p se ajusta normal, se ajusta bien a los tamaños de resolución que yo generalmente tengo en un televisor o en una pantalla de un computador, ¿sí? Y pues cuando yo voy a ver, pues mi archivo en 720p, no sé, me puede pesar 100 megas, pero si lo grabo en 1080p, no es que se vaya a subir un poquito, se sube a 300 megas, se sube bastante. Y más cuando empiezo a subirlo a estos tamaños, a 1040p, 1440p, o si empiezo a subirlo a 4K. Entonces, ya el tamaño del archivo también afecta un montón. Y a veces, ¿qué pasa? Que viene otra cosa que tengo que tener en cuenta. ¿En qué tamaño yo estoy grabando? ¿Sí? Si yo voy a grabar algo o sea, si yo voy a trabajar en 4K, debería tener una cámara que me grabe 4K para que valga la pena. ¿Por qué? Porque miren los tamaños. Generalmente las cámaras graban en 720p y graban en 1080p. Y a mí me están diciendo, y yo lo quiero colocar en 4K. Entonces, miren el tamaño de lo que sería el archivo original y miren el tamaño de lo que sería el archivo final. ¿Cómo creen que el computador, el software, ajusta eso? Él no se va a poner a mejorar la calidad de este video chiquitico que yo grabé. Lo Simplemente lo estira, ¿no? estira y sale. Entonces, por eso uno encuentra videos que se los ofrecen en súper alta definición, pero cuando uno los pone, son pixelados y no son tan de buena resolución. Es porque el tamaño del video original también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y pues desafortunadamente, pues cuando uno está empezando no le cuentan esa carreta. Entonces, uno va y graba con su cámara normalita, graba en 720, pero yo quiero que salga en 2K, entonces le digo al Premiere que mi video final lo quiero en 2K. Pues claro, esta vaina lo que tiene que hacer es estirar el video para poderlo completar a lo que está acá. Y ahí es donde tenemos videos de baja resolución, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que saber controlar y que hay que saber mezclar. Entonces, el material de entrada casi que me da la resolución a la cual debería estar el material de salida, ¿sí? Pero yo tengo una duda. Dime. Usted dice que no para grabar uno debe tener ese formato, ¿cierto? Digamos, si lo quiero en 4K, grabar en 4K, ¿uno cómo maneja eso? O sea, ¿sí me entiende la Eh, pregunta? sí, pero eso lo manejas dependiendo de con qué vas a grabar. O sea, exacto, a eso me refiero. Si quiero grabar algo en 4K, ¿cómo que lo Pues hago? deberías tener una cámara que te grabe en 4K, que esté Pero adaptada y que si grabe esa 4K. cámara graba hasta 4K, también va a tener los otros formatos, ¿cierto? O Obviamente, si graba 4K por defecto tiene los más pequeños.
Ok. ¿Sí? El problema es ese, que uno graba en 640 por 480, 720 por 480, pero resulta que cuando voy a grabar, quiero que salga en Full HD. Ahí la estoy embarrando porque este video se va a tener que estirar y posiblemente se va a pixelar y se va a ver feo, se va a ver borroso. Eso pasa un montón. Entonces, y eso es algo que a veces ni siquiera cuando tenemos celulares uno controla. Uno llega y le da el celular y a mí me interesa que el celular grabe bonito y que se vea bien en Facebook. Pero resulta que a veces yo no reviso a qué configuración de tamaño me está grabando el celular. O alguno alguna vez se ha puesto a revisar en qué tamaño están las fotos y en qué tamaño están los videos que graban con sus celulares. ¿Sí? No. Uno no mira eso. Entonces, si uno se tomara el tiempo de revisar eso, se da cuenta que los celulares generalmente graban en esto, en 720p. A no ser de que tengan un celular de 3, 4 millones de pesos, posiblemente les graben en 4K. ¿Sí? Ningún otro celular les va a grabar en 4K. Y si les sale a ustedes que les van a vender un celular de 500.000 pesos que grabe en 4K, es pura carreta. Lo que hace es simplemente estirar. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener eso en cuenta. Generalmente los videos, los celulares, no suben más de 1080p. Ese es como el tamaño máximo que graban los celulares. ¿Sí? Entonces, si yo estoy grabando en 1080p y le digo a mi Premiere cuando vayamos a editar, no, yo quiero 8K, pues bailas, ahí tenemos problemas porque la resolución ya estoy empezando mal el proceso de edición. Yo tengo que tener en cuenta el tamaño inicial del video. ¿Listo? Y miren que el tamaño inicial del video es algo tan sencillo que, no sé, si tengo algún video por acá. Miren este video. Yo aquí le digo clic derecho, propiedades, y dentro de las propiedades del video, acá me está diciendo, ancho el fotograma, 1920 por 1080. Y está grabado a 60 frames por segundo. Ah, bueno, entonces yo ya sé cuál es el tamaño original del video, sin tener que tener un software especial o lo que sea. Simplemente con las propiedades, yo aquí puedo revisar cuál es el tamaño original de mi video. ¿Sí? Y eso lo puedo obtener con cualquiera. Así sea una foto o un video, pues hay que revisar eso. ¿Sí? Porque con las fotos pasa lo mismo. Yo puedo incorporar fotos dentro de mi video, pero pasa la misma carreta. Las fotos las tomo en un tamaño más pequeño y luego quiero que salgan en el video gigantes, pues hay que estirarlas y pues al estirarlas se pueden pixelar y ya no se va a ver tan chévere. ¿Listo? Eso es algo que puede pasar con eso, con el tema de los tamaños. ¿Clarísimo? ¿Dudas, preguntas o está bastante claro este tema de los tamaños? ¿Alguno tiene idea de qué significa la P? Ustedes siempre han visto eso, 720p, 1080p en tamaños de videos, o cuando estaban con el tema del Full HD, pero ¿qué significa la P? ¿No es pixel? No. La P significa, hay dos cosas que se trabajaban ahí con video, 1080p o 1080i. Entonces hay archivos que son interlace y hay archivos que son progressive. Entonces, ¿qué quiere decir que sean progresivos? Los archivos tienen una mejor resolución porque lo que hacen es colocarme una imagen tras otra, progresivamente, ¿cierto? Cuando yo tengo 1080i, está entrelazado. Entonces, casi que lo que el programa lo que hace es entrelazar las imágenes cuando van a cambiar, interlace. Y esto hace que las imágenes se puedan bajar un poquito de resolución o que de pronto haya vibren las imágenes cuando estoy viendo el video. Más sencillo, el interlace se utiliza más cuando estoy haciendo transmisión, porque pues estoy transmitiendo en vivo, no va a pasar tanto, no se va a notar tanto que las imágenes están entrelazadas. Mientras que si estoy trabajando video normal como el que estamos editando, es mejor trabajarlo progresivo, una imagen tras otra y no entrelazadas.
Clarísimo, porque ustedes también pueden encontrar 720i, 1080i, y el I significa entrelazado, interlace. El P es de progresivo. ¿Claro? Bueno. Entonces, de aquí el siguiente punto, ¿qué hora son? Creo que vamos a tener que dejar hasta ahí por hoy, chicos, porque tengo que salirme y desplazarme hacia otro lado. Entonces, porque creo que mi papá sale hoy del hospital, entonces tengo que moverme. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, que es todo lo de tamaños. Que por favor les pido que revisen los formatos, revisen cuáles son los formatos de video y pues también peguen una leidita a cuáles son los códecs de video que existen, cuáles son los más usados o los más populares. ¿Listo? Y mañana nos tenemos que encontrar para que trabajemos otro ratico de Premiere. Yo creo que va a ser a las 2 de la tarde. Yo les escribo por el WhatsApp. Y después, cuando trabajemos otro rato de edición de video, reviso el avance de esta semana de la animación, pues porque este fin de semana hay que subir otro avance. ¿Claro? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Ya les voy a copiar el link de la asistencia de ahorita. Listo. Ahí en el chat les dejé el link, chicos. Entonces, fírmenlo, revisen. Péguense una leidita sobre el tema de formatos de video y de lo que tengan dudas sobre eso, mañana podemos consultar y me van contando cosas que les aparezca ahí sobre dudas. Yo creo que la otra semana, igual, ya hablé con la coordinadora, también les cuento que las prácticas van a ser en 2 grupos solamente. O sea, vamos a ir, se supone que si ahorita quedan 15, vamos a ir 12, 13 personas a cada práctica. Pues en este momento nos da que tenemos 15 computadores, entonces es perfecto porque va a quedar una persona por computador, para que no haya el río. Las prácticas, ¿cómo se dividieron? Como van a ser 2 grupos, entonces esas 20 horas que yo propuse de práctica se van a volver 40. Entonces, según tengo entendido, vamos a ir 3 veces a la semana, pero solamente 2 semanas. ¿Listo? Entonces, así es como lo vamos a trabajar. El resto de tiempo que estemos en la casa, frescos, que igual esto de Premiere también tiene una guía. Entonces, la idea es que la guía también tiene cosas de investigación, ya más o menos les estoy diciendo, ya saben por lo menos cuál es el primer punto de la guía, cuáles son los formatos de video que existen, quién se los inventó, para qué sirve cada uno, toda esa carreta. Entonces, eso va a ser, la guía también va a tener unos ejercicios de investigación sobre códecs, sobre cosas del Premiere, que ya vamos a ver, sobre los formatos, sobre los tamaños del video, ese tipo de cosas también lo vamos a tener ahí. ¿Claro? Entonces, pues nada, vamos a terminar hasta ahí por hoy. Yo les aviso mañana, pero yo creo que nos vamos a ver a las 2 de la tarde. Por la mañana yo les mando un mensaje por el WhatsApp para definir puntualmente la hora a la que nos vemos, pero también necesito que mañana tengan avance de la animación, lo que hayan avanzado esta semana de trabajo. ¿Listo? Mañana necesito que compartan pantalla, que activen la cámara del celular, del computador, lo que quieran, para que me muestren avances de la animación. Entonces, pues nada, por ahora doy por terminada la sesión. Si no hay preguntas, ¿alguno tiene algo que decir? No, señor. Listo. ¿Nadie más? Bueno, chicos, entonces, pues nada, nos vemos mañana. Yo les confirmo si nos vemos a las 2 de la tarde. Y pues la otra semana, mientras estemos trabajando en Premiere, necesito que tengan disponibilidad porque la idea es que nos vamos a ver unos días para que me muestren avances de la animación y los otros días para que trabajemos y avancemos en Premiere. Recuerden que la idea es estos momentos, hacer toda la parte teórica. Yo creo que mañana ya empezamos a trabajar sobre la interfaz del programa y cuando lleguemos al SENA solamente sea practicar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí terminamos por hoy, chicos. Nos vemos mañana, ¿vale?